El discurso fue extremadamente largo. Yo no recuerdo un discurso, yo no lo recuerdo, no digo que no lo haya habido, tan largo. Y sobre todo un discurso tan vehemente, aunque ese es un rasgo de esta administración. Fíjate que anteriormente, cada vez que se hablaba de un logro, se ponía récord. O sea, había un afán de decir que nunca antes se había hecho. Era una especie de concurso olímpico. Y yo decía, caramba, pero el país existía antes del 2020. Hay que ser un poco moderado. Yo creo que sí, que hay logros y que usted tiene que presentarlos y defender su gestión, pero tiene que haber un poquito de moderación. Entonces, esta rendición de cuentas para mí fue excesivamente larga. Tú oyes la mayoría de la gente y nadie la vio, muy poca gente la vio, porque tolerar 2 horas y tanto frente a un televisor con un tono abrumador que te contradice y un contenido que te contradice la realidad no es fácil. Tú tendrías que ser un fanático de la causa o de ese partido, porque incluso personas de ese partido disienten de muchas de las cosas que se dijeron ahí. Pero esa es la marca de la casa en esos temas. Y yo quiero hacer un poco de análisis en contrapunto con relación al discurso. Por ejemplo, el presidente mostró sus logros y cuando tú oyes todos esos logros, sobre todo el económico, porque el discurso lo armaron, yo diría que en un 75, un 70% sobre la parte económica. Lo otro fue el suspiro en el bizcocho, no tenía tampoco mucho contenido. Y tú ves todas las cifras, todos los logros, obviamente cifras a medias. Por ejemplo, el país creció un 4.9. Si yo quisiera hacer la versión en contra, yo diría, es cierto que creció y es bueno que la economía crezca, pero seguimos teniendo el problema, Carmen, de que ese aumento no se ha convertido en un elemento de desarrollo real para la mayoría de los dominicanos. Esos son ingresos que se concentran en pocas manos, más o menos el 10% de la población, según los estudios. Entonces se queda un incremento, un crecimiento nominal facial del PIB, pero se traduce eso en bienestar económico de manera transversal en toda la población, en bienes y servicios, en educación, en salud, en ingresos real en la familia dominicana. A mí no me parece. Entonces yo te hago esa contraposición y tú te das cuenta que un logro no es tan logro, que tiene algunas atenuaciones. El presidente, por ejemplo, olvida que la inflación es altísima en el país, que las personas van a la farmacia y tienen que pagar medicinas cuando aparecen muy caras, o tienen que ir al supermercado y las cosas están por las nubes. Tenemos una inflación muy alta y el dinero se ha encarecido porque la tasa de política monetaria persigue precisamente para atacar la inflación, pero eso te encarece el dinero. Un préstamo hipotecario anda en un 14.5 la tasa de interés. Eso era un 9.5 en el periodo anterior, en el 2019, por ejemplo. Pero el presidente no menciona que la canasta familiar, según Banco Central, que según algún otro dato he visto también 40 y pico de mil pesos, una canasta familiar básica, le hace arroz, habichuela, aceite, un pollo, la comida yo diría que bandera nacional del dominicano. Estamos hablando, Carmen, de más de 26 mil pesos con un salario mínimo de 17 mil pesos. Si la cifra que vamos a usar es 45 mil pesos, entonces prácticamente no se sobrevive, aunque sabemos que las personas de escasos recursos hacen maravillas y sobreviven con mucho carbohidrato, con mucho arroz, con mucho espagueti, con pan, en fin, con los alimentos que le pueden dar energía, sobre todo azúcar, para sobrevivir en el día, pero no se vive con eso y esa parte, sin embargo, se obvia del discurso, y esos son luceros importantes. El presidente te habla de crecimiento económico y sí, pero con la atenuación que hemos dicho, pero no te dice no te dice, por ejemplo, que este gobierno tiene un déficit fiscal de un 3.5.
el más alto en los últimos 10 años si tú tumbas el 2020. En el 2020 no lo puedo poner porque en el 2020 fue el año de pandemia y el Producto Interno Bruto se cayó en un 6.7. O sea, aquello fue una crisis terrible, entonces no puedo contar ese año. Pero cuando tú dices, bueno, pero y un déficit fiscal, a pesar de que las recaudaciones aumentaron en más de un 15%, sí, tienen déficit fiscal, y lo que es peor, el gasto supera abrumadoramente el ingreso. Entonces tú estás cubriendo, cuando tú te endeudas, porque este gobierno se ha endeudado muchísimo, cuando tú te endeudas estás utilizando el dinero que te entra no para obras de infraestructura, obras que puedan contribuir al desarrollo económico auténtico del país, sino que tú te estás endeudando para cubrir gastos corrientes. Le haces sueldos y salarios, las nóminas públicas, las arcas, las nóminas se han aumentado enormemente. Tú tomas y estás pagando también intereses que obviamente el servicio de la deuda te va incrementando porque ellos han aumentado enormemente la deuda. Por ejemplo, la deuda del sector público no financiero creció, Carmen, a 12.500 millones de parte de este gobierno. Y cuando tú tomas la deuda conjunta, tú estás hablando de que este gobierno se ha endeudado, si mal no recuerdo la cifra, eran como 27.000 millones. La deuda del sector público no financiero, estaba viendo ayer en la hoja de crédito público, en la página de crédito público, y del porcentaje del PIB, andan en un 45.8, me parece que era el porcentaje del PIB de la deuda. Entonces, fíjate cómo tú muestras logros, y cuando yo te digo, ¿y la inflación? Y el costo de la canasta familiar vis a vis lo que es el salario mínimo. Hablando de la gente común, no estamos hablando ni de la clase media, ni estamos hablando de los de clase alta. Esos no cuentan para el análisis. Cuando tú hablas, ¿y cómo están las finanzas públicas? No, pero mira, el déficit es tremendo. A eso súmale, Carmen, que el gasto de inversión ha sido muy modesto en este gobierno. Este gobierno ha tenido grandes dificultades en 2 años y medio para desarrollar proyectos de desarrollo. Han sido muy buenos en el gasto corriente. La nómina pública ha aumentado mucho porque también el partido tiene sus compromisos con sus seguidores. Por lo general, eso te pone presión y hay mucha gente que está cobrando. Y en la medida en que se pueda, eso está bien, yo tampoco eso lo critico, pero tú tienes que mantener la salud financiera del Estado, porque al final la administración tiene que saber que cuenta con unos ingresos que no son infinitos y tiene que mantener la estabilidad financiera del aparato estatal. Y eso son luceros que obviamente se pasan de largo. Y dentro de ese paroxismo y de ese estado febril que se vivió el 27 de febrero, esas cosas se dan de lado porque es un discurso para mostrar logros. Los políticos venden esencialmente milagros y son encantadores de serpientes. Los políticos no te van a decir a ti allí lo que es la realidad. Para la realidad debemos estar nosotros o todo el que quiere comunicar de alguna manera o hacer algún tipo de análisis, contribuir para que el cuadro se complemente. Y reconociendo algunos méritos, veamos que hay también grandes desafíos y que esas cosas no se están abordando ni se le están informando a la gente, que cuando oye esas cosas dice, pero hay una especie de disonancia cognitiva, para recordar a la amiga Mari Mora. Hay una especie de disonancia no cognitiva, sino en cuanto a lo que algunos ven y otros vemos. Porque si bien hay logros, la cosa no es tan paradisíaca como se muestra. Cuando se habla de tasa de interés alta, que yo decía, por ejemplo, que un préstamo hipotecario es 14.5 la tasa, eso significa que el dinero está caro. Y la mayoría de la gente, Carmen, se financia para un carro, se financia para quizás un televisor, esos son préstamos incluso más caros todavía, o te financia la tarjeta de crédito, esa es una tasa todavía más cara, o sacas un apartamento.
Y cuando tú lo financias y tienes una tasa de interés como esa, entonces el costo se te puede hacer muy alto, porque en teoría tu servicio de deuda por un préstamo no debe ser más de un 25% de lo que es tu ingreso total, o sea, de tu sueldo, porque hay que vivir, hay que pagar otras cosas, hay que comer, y esas cosas no salen en el análisis. Y yo lo digo para que veamos que las cosas ni son tan malas, pero tampoco son tan buenas. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.